Dios le bendiga y que Dios le guarde. Quiero hablarle en el Salmo 20 unos cuantos versos en el nombre de Jesús. Ver cómo Dios, cuando nosotros confiamos en Él, nos sostiene. Cuando nosotros confiamos en Él, nos ayuda, nos guía, nos libra de mal. Dios está con nosotros cuando decidimos creerle en el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme a tus deseos de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Gloria a Dios. Este salmo es una oración que está haciendo el salmista pidiendo la victoria, pidiéndole a Dios que le dé victoria en el nombre de Jesús, confiando en que Dios se la va a dar. Y cuando nosotros confiamos en que Dios nos dará la victoria, que abrirá las ventanas de los cielos a nuestro favor, va a suceder, porque hemos decidido confiar, no en un hombre que falla, sino en un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que responde a su tiempo. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, Jehová te oiga en el día del conflicto. Por eso nosotros tenemos que clamar a Dios día y noche. No solo cuando estamos gozosos, cuando estamos bien, sino también en los momentos difíciles, en los momentos del conflicto, en los momentos de la angustia. Tenemos que aprender a clamar al Señor, tenemos que venir ante Él. Dice, Dios te oye en el momento del conflicto, pero ¿cómo Dios nos va a oír si nosotros no queremos clamar? Tenemos que clamar, amados hermanos, que nos duela la rodilla, que se nos pelen la rodilla, pero tenemos que llamar a aquel que puede ayudarnos, a aquel que puede librarnos del conflicto. Tenemos que llamarlo. Y dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Nosotros no tenemos que defendernos. Cuando llega la situación adversa a tu vida o a la mía, no tenemos que defendernos, no tenemos que tratar de decir, mira, esto yo lo hice por tal o cual razón y dar explicación y tratar de decir, no, porque yo soy inocente, no lo hice por mal, no lo quise hacer así, no lo dije por esto. No, por eso la Biblia dice que aquel que calla es contado por sabio, aún siendo necio es contado por sabio. Por eso nosotros tenemos que dejar que Dios nos defienda. Cuando alguien nos dice algo, a veces nosotros incurrimos en hablar, en proferir palabras, cuando Dios nos manda a callar para entonces Él actuar a favor nuestro, defendiéndonos, ayudándonos. Por eso dice la palabra, Él te defienda, que sea Dios, el nombre del Dios de Jacob, que nos defienda, que nos ayude, que nos libre del mal. Y dice la palabra, y te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Dios es quien nos sostiene, Dios es nuestro sustento, nuestra fuerza. Nosotros no podemos confiarnos del mundo, ni siquiera confiar en nuestro empleo, no porque en el mes que viene yo voy a saldar o voy a cubrir tal situación. No, diga, Dios es mi fuerza, Dios es mi sustento, Dios es quien me sostiene, Dios es quien me abre puerta. Amados hermanos, por más que el hombre y la mujer trabaja, nunca puede llegar a obtener algo satisfactorio para vivir una vida en paz en esta tierra. Aquel que diga voy a trabajar para yo tener paz, para yo tener tranquilidad, para vivir confiadamente, sostenidamente en esta tierra, no lo va a ver esto. Ahora, aquel que dice voy a confiar en Dios, voy a confiar en que Él me va a sostener, voy a confiar en que Él me va a abrir puerta, que Él me envíe su ayuda, que Él me sostenga. Amado hermano, no tiene que contar con el sueldo, no tiene que contar con el hombre, con el mundo, no tiene que contar con nadie, tiene que contar con Dios. Dios es que te va a sustentar, pero nuestra fe debe estar pendiente en Dios, debe estar firme en Dios, no podemos dudar. Y dice que Él nos va a sostener. Fíjese que el mundo trabaja y trabaja y trabaja y siempre la persona está cansada, siempre tienen deudas, siempre están que no le alcance el sueldo que cobré hoy, pagué allí, pagué aquí, pero no me quedaron. Pero siempre está, amados hermanos.
Pero el que tiene a Dios dentro de su corazón, a un peso que coja, le va a alcanzar, le va a dar y va a tener paz, va a tener alimento, va a tener sustento en su hogar, porque no ha decidido confiar en el sueldo, en el hombre, sino en Dios. Así que Dios es nuestro sustento, Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos ayuda, Dios es quien nos provee a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Por eso tenemos que ofrendar para el Señor. Cuando vamos a la iglesia, a veces decimos, pero esto es para Él, pero esto es para que Él resuelva, para que Él lo use. Nunca piense con esta mentalidad, diga, esto es para Dios. El hombre que esté al frente de la casa de Dios le dará cuenta a Dios. Ahora usted cumpla con dar para Dios y órele a Dios para que esa persona que está al frente sepa usar las ofrendas que se le entregan a la casa del Señor con justicia. Pero usted y yo no podemos pensar qué se va a hacer con las ofrendas que yo le dé a Dios y qué van a hacer con lo que yo entregue, con lo que yo gano. ¿Qué van a hacer? No, amado hermano, diga, en paz lo doy, confío en Dios de que esta persona lo va a usar con justicia, va a hacer las cosas con justicia. Amado hermano, tenemos que confiar en Dios, creer en Dios y también aprender a desprendernos de lo que Él mismo nos ha dado, porque no somos nosotros. Él es quien nos da la fuerza para nosotros trabajar, venir ante Él con algo en la mano para Él. De lo que Él nos da, nosotros le damos. O sea que no podemos agarrarnos con una ofrenda, no podemos agarrarnos con un diezmo, tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que venir ante Dios, porque dice, Dios haga memoria de todas tus ofrendas. O sea que Dios está mirando tus ofrendas, Dios está mirando el corazón cuando tú das una ofrenda. Cuando tú ofrendas del corazón, Dios te ve y dice que Dios va a hacer memoria de todas tus ofrendas, no se van a quedar en el olvido. Dios va a traer recompensa a tu vida a través de esas ofrendas que tú das con todo tu corazón y con todo tu amor. Y sigue diciendo, y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Que el Señor nos dé conforme a como nosotros queremos en nuestro corazón, siempre y cuando lo que nosotros anhelemos esté conectado a su voluntad, a su perfecta voluntad, amados hermanos. Que el Señor conceda la petición de nuestro corazón. Por eso hay que creerle y decirle, yo creo que tú vas a conceder la petición de mi corazón. Por eso ando en integridad, por eso ando en justicia, por eso no critico a nadie, por eso no murmuro a nadie, sino que oro por las personas, busco que Dios la perdone, le pido a Dios que ellos se arrepientan, que la humanidad se arrepienta, para que Dios pueda darnos conforme al deseo de nuestro corazón. Y dice la palabra, sigue diciendo, gloria a Dios, dice, y cumpla tu consejo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos conforme al agrado de Dios. Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón cuando nosotros andemos conforme a su gracia, conforme a su agrado, conforme a su gracia. Amados hermanos, porque esto quiere Dios, que solo nosotros, no solo leamos la palabra y digamos qué hermosas palabras, qué motivadoras, qué hermosas son, no, sino que la cumplamos, que nosotros digamos, esta palabra, esta Biblia, esta que Dios nos ha dado es para que yo la lea y no solo me quede ahí, que la leí y me pasó por arriba lo que leí, no, sino que yo la ejecute, que yo la practique, que yo la dé a aquel que no sabe, a aquel que no conoce de Dios, que yo le hable de Dios. Mira, dice tal verso, esa situación que tú estás viviendo, hay un verso en la Biblia. Amado hermano, porque hay palabra para los momentos que nosotros vivimos, hay palabra. A veces el enemigo juega con el ser humano y lo aflige y lo atormenta y lo endeuda y lo enreda, porque el ser humano no entiende que hay palabra de salvación en la Biblia. Para cada situación, para cada circunstancia que un ser humano esté pasando, hay una palabra de fe, hay una palabra de salvación. Es que tenemos que aprender, si tú estás pasando por enfermedad, busca ahí en la Biblia, porque la Biblia te dice que ya tus enfermedades fueron llevadas a la cruz del Calvario. Si tú estás endeudado,
Ahí hay palabra. Dice que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que proclamar la palabra. Tenemos que decir, no, yo tengo fe que como dice su palabra, que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo espero en Dios, yo confío en Dios, yo no quedaré en vergüenza, yo no voy a quedar endeudada, yo no voy a quedar endeudado, yo no me voy a quedar enredado en esta deuda, en esta aflicción, en esta escasez. Vamos a confiar en el Señor. Busquen la Biblia. Vaya y busque la cita conforme a la situación que estés pasando. Y verá que hay palabras de salvación, de vida. Palabras que nos llenan. Palabras que nos dicen a nosotros cómo andar en esta tierra. Solo tenemos que escudriñar pacientemente la palabra de Dios. Porque no podemos leerla como carretilla, como la leí. Cumplí contigo, Señor, y no sé ni lo que leí. No entendí. No sé, Dios te habla en cada uno de estos versos, Dios te habla, Dios te dice, Dios ministra, el Espíritu Santo ministra tu corazón y te dice qué hacer, y te dice qué hablar, y te dice cómo comportarte, y te dice las promesas que Él tiene para tu vida. El Señor tiene promesa para tu vida, pero es que hay que saber escudriñar la palabra, amados hermanos, leerla y saber qué Dios quiere decirme. Tengo que tratar de interpretar lo que dice la palabra del Señor, porque es para nuestro bien, es para nuestra salvación, es para nuestro crecimiento, nuestra prosperidad, nuestro avance, nuestra bendición. La Biblia solo nos bendice, nos habla y nos instruye, amados hermanos. Que Dios te bendiga en esta hora. El Señor te guarde y que el Señor permita que tú entiendas la palabra y sobre todo la practique, la pongas por obra en el nombre de Jesús. Amén.